Marcos capítulo 7, el versículo 31 en adelante vamos a estar leyendo y proclamando la palabra del Señor. Como hemos anunciado antes de ir a la palabra del Señor y viendo todos los sucesos y los acontecimientos que ocurren en nuestro país y en nuestra nación, y particularmente en nuestra capital. Lo anunciamos el mes pasado acerca de estos congresos y de las visitas de gurúes y etcétera que nos iban a visitar. Y es mi deber también como pastor poder advertirles y que puedan ver la enorme ceguera espiritual en la cual las personas están y en la cual nuestra ciudad y nuestro país también está. Sorprende también ver que aún a nuestros propios gobernantes que juran sobre una Biblia y sobre los santos evangelios, abrirse también a cultos extraños a nuestra fe y a nuestra nación, inclusive a nuestra cultura. Cualquiera es libre de elegir en ese aspecto lo que desee, pero como iglesia tenemos que ver que estas actitudes de nuestros gobernantes no traen bendición para nuestra nación. Y esto es lo que la iglesia cristiana, llámese como se llame, bautista, pentecostal, luterana, episcopal, no importa, pero toda iglesia cristiana que cree en el Dios de la Biblia, en el Dios de Jesucristo, en el Dios y la Biblia y las sagradas escrituras y los santos evangelios, por las cuales los ministros de esta nación juran, están trayendo y van a traer maldición sobre nuestras vidas y sobre esta nación, abriéndose a todos estos gurúes, brujos, hechiceros y cuanto charlatán aparezca en el horizonte. Si quieren hacerlo, que lo hagan con sus propios fondos y no con los fondos de nuestra nación. Algunos dirán, el pastor quiere hablar de política. No. La Escritura enseña en Romanos capítulo 13 que el Estado es de institución divina. Están allí porque Dios lo quiere. Y los impuestos que pagan los cristianos no son para contratar a brujos, hechiceros, manos santas y charlatanes, sino para bendecir a esta nación, para que vivamos bien y para que vivamos seguros. Eso es lo que dice la palabra de Dios, eso es el mandato de Dios para nuestros gobernantes, y esa es también el mandato de nuestra oración por nuestros gobernantes. No alcanza con decir que Dios los ilumine. También hay que decirle que cuando usan el dinero de nuestra nación para este tipo de eventos, como este señor que ha venido a nuestra capital a enseñarle a la gente estupideces, espero no enterarme que ninguno esté, como se dice y se utiliza la palabra, deslumbrado con este tipo de cosas. Si hay una meditación que hacer, es en las Escrituras. Y si quiere aprender a respirar, pues Dios ha respirado sobre nosotros su Espíritu Santo, el aliento de vida. No necesitamos los cristianos, ni tampoco esta nación, asistir a este tipo de vergonzosos eventos. Pero sí nos ayuda para ver cómo debemos redoblar nuestra oración y nuestras rodillas al ver la ceguera espiritual que tienen en este país
y también nuestros gobernantes, miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el gobernante de la capital de nuestra nación, y cuántos más que ante el rechazo de nuestra nación están ahora tratando de ocultarse. ¿Por qué digo esto? Porque suele ocurrir, y de hecho ocurre, ahora pronto va a haber otro congresito de espiritualidad donde van a haber hasta pastores en los distintos stands. Una vergüenza para el evangelio. Se lo voy a repetir. Es una vergüenza para el evangelio. Y cuando usted escuche por ahí, no hay que juzgar, sí hay que juzgar. Que lean las escrituras. Hasta el apóstol Pablo fue juzgado. Los ancianos de Berea le dijeron, vamos a mirar las escrituras a ver si lo que decís están así. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, enseña que debemos discernir y juzgar los espíritus. Así que los que quieren ser más buenos que Dios y pretender tener más sabiduría que la sabiduría que encontramos en la palabra de Dios, pues ya sería bueno que lo estemos escudriñando las escrituras de vuelta. Debemos saber y entender que todo esto tiene un trasfondo satánico. Empezamos con la respiración, empezamos con la meditación multitudinaria, seguimos con la mente abierta y algún día quisiera tener algún taller acá y mostrarle algunos videitos de lo que sucede en la India con esta gente. Ellos imponen sus manos igual que hacemos aquí o en cualquier otra iglesia. La gente se cae igual que aquí o en cualquier otra iglesia en una presencia mayor, si usted quiere, del Espíritu Santo. ¿Pero es de Dios? Esa es la pregunta que debemos hacer. No lo es. Tienen 300 millones de dioses. Y cuando se les predica a Jesucristo, sí, está bien, tiene una buena enseñanza, es uno más, creo en él, sí, uno más. Tengamos cuidado con esto. Y tengamos cuidado con lo que se predica y con los débiles. Y digo esto para que usted se fortalezca y advierta a otros y ayude a otros. Causa pena ver la enormidad de personas, miles y miles, que asisten a todos esos lados, buscando una espiritualidad en donde Dios no está. Quieren espiritualidad, la van a tener, pero Dios no estará allí. Si alguien dice, el pastor está hablando mal, sí, con toda la autoridad del Señor lo digo. Son instrumentos de Satanás, utilizados para llevar a la población todavía a las mayores tinieblas. Ciegos, guías de ciegos, que hasta los gobernantes han captado. Mayor razón para orar, mayor razón para meditar en las escrituras. Se convoca a las multitudes a meditar. ¿A meditar en qué? ¿Se han preguntado? Cuando usted medita en algo. Ahora cuando deja la mente abierta, ya sabe qué va a pasar ahí. Lamento que muchas veces dentro de la propia iglesia están los débiles o los tibios, que todo está bien. Pues no está todo bien. Está todo mal.
Como está todo mal, inclusive muchas veces dentro mismo de la iglesia. Teología de la prosperidad, pactos con dinero. La gente está harta de eso. Y por eso van a estos lugares también. La gente está harta de este tipo de cosas. Debemos doblar nuestras rodillas y orar para que el pueblo del Señor pueda santificarse como debe. Los púlpitos deben santificarse. La palabra de Dios debe proclamarse con santidad, con dignidad. Así seremos más creíbles. Oremos por nuestra nación. Oremos por nuestros jóvenes, por los más pequeños adolescentes que no sean utilizados. Por los extranjeros, que no se los utilice. Oremos por nuestros gobernantes, para que si oran y juran por la palabra de Dios, por lo menos la hablan, la lean y le pidan a Dios que los guíe. Y si no, no lo hagan más. Estamos cayendo en la blasfemia de jurar por Dios y jurar por un hombre como el anterior presidente. ¿Lo ha escuchado? Una blasfemia. Nadie dice nada. Y como las organizaciones cristianas no dicen nada, pues este humilde pastor lo dice acá para que salga en internet. Quizá Dios quiera que alguno escuche y se arrepiente. Si no están dispuestos a cumplir la Biblia, pues no la usen más. Pero no cometan semejantes blasfemias como las que están cometiendo. De jurar por Dios, por los santos evangelios y también por un hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Le invito a que abra su Biblia. Marcos capítulo 7. El versículo 31 al 37. Dice así la palabra del Señor. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sé abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y estaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Señor, bendecimos tu nombre y te damos gracias por esta palabra que abrimos en esta mañana. Pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo que tú abras nuestro entendimiento y lo ilumines y que tu Espíritu Santo aplique esta palabra a nuestro corazón para que al salir de este lugar
Señor, nuestra vida haya sido confrontada con tu palabra. Hayamos sido exhortados a confiar más en ti, a poner nuestras aflicciones y dolencias delante de tu presencia, a buscarte en todo aspecto de nuestra vida. Pero pedimos todo esto en el santo nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Hay dos grandes enseñanzas que nos trae la palabra de Dios que queremos exponer en esta mañana. Pero antes de ellas, de exponer cada una de esas dos grandes enseñanzas espirituales y de vida, quisiera que tengamos presente, como quizás la mayor verdad, que hay distintos métodos divinos del Señor Jesucristo para intervenir y para sanar nuestras vidas. Hemos visto el domingo pasado que Dios tiene un proyecto para nuestra vida. Israel fue introducido en la tierra prometida. Nosotros, por la obra de su Espíritu Santo, a una vida nueva. Y hemos visto que hay múltiples bendiciones que Dios quiere derramar, que Dios quiere entregarnos, visitarnos en nuestras propias vidas. Una de ellas es las sanidades de diversos tipos que necesitamos mientras estamos en este cuerpo y vamos hacia la Canaán prometida, hacia la Canaán celestial. Parte de ese proyecto de vida que Dios tiene para con nosotros es nuestras sanidades. Y lo digo en plural, porque son muchas las áreas de nuestra vida en las que necesitamos ser sanados. No siempre es una sanidad física. A veces tendremos problemas en las emociones o problemas psicológicos de distinta índole, ocurridos en distintas circunstancias en nuestra propia vida. Y necesitamos saber dos cosas. En primer lugar, desde Adán para aquí, no hay nadie 100% sano. ¿Me entienden? No hay nadie. No hay una sola persona que sea 100% sana. Lo que llamamos sanidad es simplemente una franja, podríamos decir, entre los cuales quien está en medio puede transcurrir en medio de esos dos parámetros, de esas dos líneas, le denominamos persona sana. Pero sano no hay absolutamente a nadie. De hecho, vamos camino a que en algún momento nuestro cuerpo se deteriore y tengamos que morir y partir. Y mientras dura este proyecto, mientras dura esta etapa de nuestra vida en nuestro cuerpo, necesitamos sanidad. Y la primera gran verdad que aprendemos de este pasaje es que debemos presentar todas nuestras dolencias, de la clase que sean, al Señor Jesucristo. Esta es nuestra primera obligación como cristianos. Debemos presentar todas nuestras dolencias, de la clase que sea, física, psicológica, emocional, como usted quiera, presentárselo al Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor allí en el versículo 31. Y volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. La región de Decápolis nos llama la atención y es algo que debemos tener en cuenta. Es un lugar que es una región gentil, no judía, un lugar, una franja de tierra en donde hay 10 ciudades gentiles, después se agregaron algunas más, pero de ahí viene la palabra Decápolis, 10 ciudades. Y
nos enseña el propósito y la preocupación del Señor Jesucristo, no solamente por los judíos, sino también por los gentiles. Viene de haber estado en otro lugar sanando a otras personas, como la hija de esta mujer sirofenicia, y ahora se encuentra en otro lugar como este lugar llamado Decápolis, un lugar habitado por cerca de 10 ciudades, gentil. Llama la atención también que no están los discípulos del Señor Jesucristo presentes. No están los apóstoles presentes allí. Y los personajes se reducen. En primer lugar tenemos a esta persona que es traída al Señor Jesucristo con dos clases de problemas, de impedimentos. Por un lado, es sordo, no escucha, está privado de la capacidad de poder oír. Y por el otro lado, es tartamudo. Quizás en principio esta persona aprendió algún tipo de lenguaje y luego la capacidad de hablar se fue deteriorando, fue disminuyendo hasta finalmente quedar en este estado. No hay mucho que la Escritura nos diga acerca de los otros personajes, los que traen a esta persona sorda y tartamuda a la presencia del Señor Jesucristo. Pero sí nos dicen algo, sí la Escritura nos enseña algo acerca de ellos. En primer lugar, las Escrituras nos dicen que ellos son anónimos, no tienen nombre. Quizás para destacar que lo más importante no es el nombre, sino la convicción y la actitud que tienen. Ellos tienen la convicción, tienen la convicción de que Jesucristo puede y tiene todo el poder como para intervenir en la vida de esta persona discapacitada, con problemas serios, con problemas graves. Si es grave que hoy y delicado que hoy un tartamudo y un sordo pueda transcurrir sus días, cuánto más hace 2000 años. Y estas personas sin nombre, pero sí la Escritura destaca la convicción que ellos tienen, la de que Jesucristo es el que tiene poder para intervenir en la vida de esta persona. En segundo lugar, también las Escrituras nos enseñan acerca de estas personas que tienen la actitud correcta para ir a la persona del Señor Jesucristo. No van con órdenes, no van con gritos, no van como si fuera Jesucristo un empleado de ellos que está obligado a hacer lo que ellos quieren. Si usted mira atentamente la actitud que tienen al traer al sordo y tartamudo es rogar, le ruegan al Señor Jesucristo que ponga su mano sobre él. ¿Saben a quién tienen que ir? ¿Creen que Jesucristo puede intervenir en su vida? Van con la actitud correcta, haciendo la distinción entre quién es Jesucristo y quiénes son ellos. Y le ruegan a Jesucristo para que intervenga en la vida de quizás un familiar, quizás un amigo, quizás un vecino, no lo sabemos. Pero lo importante es lo que ellos hacen con alguien que está en una necesidad imperiosa de ser visitado por el poder de Jesucristo. Pero cometen un error y es decirle a Jesucristo cuál es el método que él tiene que aplicar para poder estar interviniendo y sanando la vida del sordo y tartamudo. Quizás lo han visto que en otros momentos Jesucristo impuso su mano sobre alguien y esa persona fue sanada. No debemos culparle por ellos. Pero sí debemos destacar que aquí viene un error de su parte. Y es decirle a Dios
en la persona del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer para intervenir, para sanar en la vida de esta persona sorda y tartamuda? Y van a descubrir que Dios en la persona del Señor Jesucristo tiene su propio método para hacer las cosas, que no siempre coincide con lo que el ser humano cree que Dios debe hacer, que no siempre coincide con lo que las personas aún en necesidades creen que Él tiene que hacer como método para sanarles. No porque necesariamente todos seamos distintos, sino porque tenemos problemas diferentes. Y porque Dios, por sobre todas las cosas, es soberano para actuar y para intervenir en nuestras propias vidas. Si uno mira los distintos pasajes en las Escrituras que personas se acercaron con distintas clases de problemas, vamos a ver que Dios interviene de manera diferente, no como a uno le parece. Marcos capítulo 5. En el versículo 22 tenemos la historia de Jairo, la cual conocemos, que va al Señor Jesucristo por un grave problema familiar que él tiene. Versículo 22, vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Versículo 41, y tomando de la mano a la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. ¿Puso en sus manos el Señor? No. Jairo puede creer que el método apropiado es poner las manos sobre la hija para que resucite, pero Jesucristo sabe mejor que Jairo lo que debe hacerse. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, tenemos otro caso en donde las personas creen que hay un método para ser sanados y Dios tiene otro. Segunda de Reyes, capítulo 5, Naamán y su enfermedad, su lepra. Versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Porque no se quedó entonces en el otro lado, ¿no? Y se volvió y se fue enojado. Parecen muchos creyentes cuando van a buscar determinado tipo de bendición y la cosa no es como quieren, se van enojados. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios él y toda su compañía y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Jairo cree que hay que poner las manos
sobre su hija para que sea restaurada su vida, su salud. Naamán cree que Eliseo tiene que orar. Y Dios le dice, la bata en el río. Pablo, el apóstol, conocemos el texto. Segunda de Corintios, en el capítulo 12, él tiene allí un aguijón de la carne, en la carne. Segunda de Corintios, capítulo 12. Allí el apóstol Pablo tiene un problema con el que viene luchando hace bastante tiempo. Por el cual ruega a Dios. Es un misterio en las Escrituras. Y todo escrito son especulaciones. Lo que sí sabemos es que es algo que Dios utiliza para él. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 7, capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca soberanamente. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. La necesidad de una sanidad física, casi una resurrección. La necesidad de una limpieza, de una sanidad física por una lepra. La necesidad de tratar con el orgullo, con la soberbia. Y Pablo lo reconoce aquí. Es tanto el conocimiento que tengo, ha sido llevado hasta el tercer cielo. Se le han mostrado cosas que ni siquiera se han escrito. Más de uno caería en un orgullo, en una soberbia. Se cae en la soberbia por tanto menos. Cuanto más aquel que ha sido llevado por Dios a revelaciones que ni siquiera se pueden contar. Pero junto con eso, y visto el carácter de Pablo también, Dios le manda un aguijón en la carne para que lo tenga a raya. Dios interviene en nuestras sanidades y en nuestras necesidades, enfermedades, orgullos, problemas de familia graves, de distinta manera, como Él entiende que deben ser las cosas. Génesis capítulo 50. Una historia conocida de mucho sufrimiento. No es una lepra, no es el orgullo, no es alguien que ha muerto o está a punto de morir, sino es la historia de una familia en donde hay situaciones muy graves. Hermanos que vendieron a su hermano, padres que desconocen el destino de su hijo, hambre, migración a otra nación y el reencuentro sanador entre José y sus hermanos. Génesis capítulo 50, en el versículo 15, viendo los hermanos de José que el padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José con todo lo que le hicieron y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Hay reconocimiento de lo que han hecho. Y le enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos,
y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios nos caminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Sanidad familiar. Uno podría decir, bueno, ¿por qué Dios no actúa de otra manera? ¿Por qué tuvo que esperar tanto tiempo? Llamo su atención a que la sanidad de Dios a veces también cuesta lágrimas. Pablo tuvo que tener un aguijón en la carne y aprender a vivir con él. A declarar que en su debilidad se perfeccionaba el poder de Dios. José tuvo que pasar muchas aflicciones para poder ser de bendición para su familia, pero fue el método de Dios para sanarlos, que se reencontraran. Quizás muchos hubieran dicho, bueno, mejor, ya está, yo tengo mi vida, ellos tienen la de ellos, papá se ha muerto, que cada cual siga su camino. Pero hay confesión de parte de los hermanos, hay perdón de parte de José, y hay una bendición de parte de él también para sus hermanos y todos sus sobrinos. Hay una restauración familiar que cuesta lágrimas, cuesta dolor. Pero Dios obra así. Algunos piden que ponga su mano sobre la cabeza y Jesús simplemente la toca de la mano y la levanta. Otros creen que con una oración ya basta. Es suficiente y Dios les ordena hacer cosas quizás sin sentido. Vos querés sanarte, andá y lavate en el Jordán. ¿Pero por qué? Porque Dios es Dios. Y Dios tiene, y Él sabe por qué hace las cosas mejor que nosotros. Y conoce mejor nuestras necesidades. Sanidad para una lepra, sanidad para alguien que murió, estaba a punto de morir, sanidad para el orgullo, sanidad en una restauración familiar. La porción de la palabra que estamos exponiendo nos enseña que sea cual fuera la restauración que necesitamos, la sanidad que necesitamos, la visitación de Dios, lo que tenemos que aprender es que en primer lugar ir y ponerlo delante de la presencia de Jesucristo. Ir a Jesucristo en primer lugar, con honestidad, con sinceridad. Esta palabra de Dios que acabamos de compartir, este párrafo aquí nos enseña por lo menos 3 grandes verdades espirituales prácticas para nuestra vida. Este tartamudo y sordo, y yo le animo a que usted se pregunte por un instante cómo es el mundo del sordo, del que no oye palabras de amor ni de afecto como usted las puede escuchar, que no puede oír cosas que le alegren y reírse de la misma manera que los demás, puede ver que los demás se ríen y permanece su mente y su vida en silencio. No puede utilizar un teléfono para escuchar que alguien le diga algo.
Es tan difícil el mundo del sordo, como lo es también el de que no puede expresarse. Discriminación, vergüenza. Pero si hay algo que nos enseña este tartamudo y sordo, es que él se deja guiar a los pies de Jesucristo. Sabe que en Jesucristo va también a encontrar la posibilidad para él de ser sanado. Y esto es en primer lugar lo que él nos enseña. Que las debilidades que tenemos, llámele como usted quiera, ni usted ni yo somos sordos ni tartamudos, pero quizás tenemos incapacidades o discapacidades como él, ocultas, que solo Dios las conoce. Sea la discapacidad que tengamos, el problema que tenemos, lo que tenemos que hacer es confiar en Jesucristo y también en pedir ayuda. Dejar que otros nos ayuden. Tener la humildad de que otros nos ayuden. Quizá el pastor, quizás un hermano o una hermana. Este tartamudo y sordo no es paralítico. ¿Me entiendes? Podría haber ido solo. Sin embargo, son otros los que lo llevan. No nos dice la palabra por qué. Quizás es tímido, quizás tiene vergüenza, quizás necesitó el apoyo de otros. Las piernas le funcionan, pero son otros los que lo llevan a los pies del Señor Jesucristo. Y esto es lo que nos enseña, en primer lugar, Él. La humildad de reconocer que cuando tenemos discapacidades, problemas, de la razón que sea, ir a Jesucristo, confiando en Él, para que Él pueda intervenir en nuestra vida. Quizás amigos fallen, familiares fallen, pero Jesucristo nunca nos va a fallar. Estos personajes sin nombre nos enseñan el amor y la compasión que debemos tener por aquellos que tienen discapacidades, que tienen un problema, sea un hermano o no. Nos enseñan el amor y la compasión que debemos tener para ellos. Nos enseñan de que debemos estar a disposición, tener la actitud para poder ayudarles a que tengan ese encuentro y esa intervención del Señor Jesucristo. Estos anónimos enseñan también la actitud correcta para ir a Dios. Dios no está obligado a hacer lo que nosotros queremos. Pero ellos van y ruegan que Jesucristo intervenga en la vida de este tartamudo y sordo, y esta es la actitud correcta que ellos nos enseñan. Pero también Jesucristo nos enseña que Él como Dios tiene su propio método para intervenir en nuestra vida. Que no siempre va a ser como usted o yo queremos. La Escritura, hay un versículo que utiliza la palabra terapia, y como tanto le gusta hablar de la terapia. ¿Quién usa esta frase? Dios sabe mejor que nadie qué terapia necesitamos. Dios sabe mejor que nosotros cuál es el método apropiado para intervenir en nuestra vida, en nuestras enfermedades físicas, en nuestros problemas de carácter, si es que hay orgullo o soberbia, en los problemas familiares, quizás antiguos, donde hay dolor profundo en nuestras vidas. Dios sabe mejor que nadie
qué método usar. Dios sabe mejor que nadie cuál es el momento. Por tanto, para nosotros también tenemos que aprender a dejar en humildad que sea Dios el que elija, el que escoja el método. Quizás es una confesión en privado. Quizás será un día en que alguien ore públicamente y Dios intervenga en ese momento. Quizás esté caminando por la calle y sienta que algo ocurre, no sepa muy bien qué es, para descubrir luego que ha sido sanado. Alguna vez conté aquí creo haber contado aquí el caso de una mujer, ya está con el Señor, muy educada, viuda de un militar, miembro del Rotary Club, con amistades y círculos sociales en donde se movía muy elevados. Cuando uno la escuchaba tenía un carácter horrible. De esas personas que usted dice mejor lejos. Hasta que un día ella me invitó a su casa a tomar el té. Tenía 75 años. Nos sentamos y yo hice la pregunta que creo que era la apropiada. ¿Cuándo me va a contar la verdad? Me miró sorprendida. Yo dije, usted no es, como aparenta ser. Algo pasó. Se puso a llorar. Me dijo, voy a decirle algo que solo Dios y usted lo sabe, más allá de los otros personajes que estuvieron ese día. Cuando tenía 12 años fui abusada sexualmente por un tío en presencia de mi propio padre. Nunca olvidaré mis gestos y mis palabras a mi padre para evitar lo que me sucedió. Pero pasó. Y hoy que tengo 75 años todavía me siento sucia. Me sentí sucia cuando estuve de novia. Me sentí sucia cuando contraje matrimonio. Nunca mi esposo se enteró de esto. Sucia delante de mis hijos. Sucia delante de mis nietos. Por primera vez en mi vida puedo hablar. Yo le dije, lo que puedo hacer es, primero no podemos evitar lo que pasó, pero sí podemos orar a Dios por una intervención de Dios en su vida y por un futuro diferente. Oramos en ese mismo momento. Pudo perdonar. Y hasta el día en que partió, nunca más el tema volvió a salir. Y hasta donde yo sé, fue sanada en ese momento. Dios sabe por qué, cuándo, dónde y con quién. Pero lo que nosotros debemos aprender es que sea el problema que hayamos tenido, que estemos atravesando,
lo que tenemos que hacer es presentárselo en primer lugar al Señor Jesucristo. En segundo lugar, tenemos que aceptar los métodos. Uno de los problemas que muchos cristianos tienen es que no aceptan los métodos de Dios. Se está tan acostumbrado a escuchar que usted debe pedir y porque usted pide va a recibir, que parecería que el hombre es más poderoso que Dios, más sabio que Dios. Y la Escritura no enseña eso. Debemos aprender a aceptar los métodos de sanidad de Dios para nuestra vida. Dice el versículo 33, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, éfata, es decir, ser abierto, y al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. El hombre ha venido con un grupo de amigos, quizás hay otras personas más también, sin embargo, en otras ocasiones Jesús sanó a personas delante de todos, pero aquí Él lo aparta y se lo lleva para estar a solas con Él. Para sus oídos, que son los que no escuchan, los que lo transforman en un discapacitado auditivo, Jesús metió sus dedos. Para su lengua, que está atada literalmente en el texto aquí, es lo que dice. Para su lengua que está atada y que no funciona como debería, que le impide hablarse y comunicarse correctamente, Jesús escupe. Me imagino lo que usted está pensando. Si llamo para orar por algún enfermo, no cree que voy a hacer esto. Jesús escupe. Probablemente su mano y mete el escupitajo en la lengua del tartamudo. Cualquier día, ¡qué asco! Jesús suspira, gime, en un gesto que muestra que el dolor, la aflicción que tiene esta persona también es la de él. Levanta sus ojos al cielo, mostrando de dónde vendrá su poder, de dónde viene, de quién está dependiendo él. Y finalmente pronuncia esta palabra, éfata, sea abierto, una palabra aramea que significa sé abierto, literalmente. Y la lengua fue desatada de la ligadura, estaba atada, no se sabe, la Escritura no nos enseña exactamente qué significa esto, pero cualquiera sea la clase de atadura espiritual o no, lo cierto es que la lengua se desató y la persona recuperó su normalidad. Se cumple aquí, en este momento, la profecía de Isaías 35 que leímos hoy. El poder y la persona del Señor Jesucristo está haciendo sanidad para el cojo, el mudo, el sordo. Con la mujer sirofenicia, en donde usted tiene allí en el pasaje anterior, que tiene su hija endemoniada, que vino y le pidió al Señor Jesucristo que la liberara del demonio o de los demonios. Jesús no pareció tener mucho involucramiento con ella, inclusive tuvo palabras que podrían causar un escándalo. El versículo 27
Dice, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La llamó perrillo. No pareció tener mucho involucramiento con ella. Pero aquí se maneja de manera distinta. Aunque tuvo palabras para esta mujer, sin embargo la bendijo. Y aquí parece tener un involucramiento mucho más comprometido. Se lo lleva a solas, lo toca, gime, ora. La pregunta es si Jesús, con solamente una palabra y despidió a la mujer sirofenicia y el demonio salió y su hija fue sanada espiritualmente, ¿por qué no hace lo mismo con él? ¿Por qué no decir una palabra? ¿O por qué no poner su mano sobre él como le pidieron los amigos o familiares? Con eso hubiera sido suficiente. ¿Por qué todo esto? Meter los dedos en las orejas, escupir y tocarle la lengua con la escupida. Gemir, levantar sus ojos. No siempre el problema que tengamos será de sordera o tartamudez, pero la intervención de Dios en nuestra vida no siempre se realiza en público, sino a solas. Y esto también es una gran verdad. Personas van a las iglesias esperando que el final del culto, el final del servicio, solo para que se haga una oración y mi problema haya sido resuelto. Y quizás Dios quiera tratar con esa persona, con usted o conmigo de manera diferente. Ni en público, ni al final del servicio de adoración al Señor, sino a solas. ¿Me entiende? En esa comunión que cada uno debe tener con Él. En donde el tratamiento que Dios haga de nuestra enfermedad, de nuestra aflicción, de nuestra dolencia, meter los dedos, escupir. Quizás esto hoy obviamente no ocurrirá. Pero tal vez el tratamiento que Dios haga de tu problema no te guste. No te guste. Quizás te cause asco. Digas, esta no es lo que yo quiero sanarme, pero así no. De esta manera no. Y allí es donde tenemos que aprender esta gran lección que nos enseña tanto Jesús como el discapacitado, si usted quiere, sordo y tartamudo. Jesús nos enseña que Él es soberano. Y si Él quiere meterte los dedos en las orejas y escupir y tocarte con escupidas tu propia lengua porque está enferma, ¿me entiende lo que quiere decir, verdad? Pues es soberano. Y el sordo y tartamudo nos enseña la aceptación del método de Dios para nosotros. Dios sabe mejor que nosotros el método para nuestra sanidad. Y a veces duele. Y no nos gusta. Y viene la palabra, ¿por qué me pides esto? Pregúntese para qué Dios quiere que haga.
quizás tenga que perdonar a su mayor enemigo. Quizás su ex esposo o ex cónyuge se portó mal, muy mal. Usted siente que Dios le está diciendo, perdónalo. Y usted dice, pero mira lo que me hizo. Y Dios dice, perdónalo. Hay situaciones tan difíciles que tocan nuestra vida. Que Dios tiene soberanamente un propósito para sanarnos. Y Él sabe por qué. El predicador con el que yo sentí el llamado de Dios al servicio al ministerio, estando en el penal de Villa Devoto, no preso, por gracia de Dios, pero sí ministrando a otras personas. Pero mi aceptación formal o mi ofrecimiento formal al llamado de Dios fue durante un culto en la iglesia bautista en Morón hace ya muchos años. El predicador en esa noche era el pastor Samuel Liber. Hoy está con el Señor. Hace poco me enteré de una historia muy particular de Samuel. Todo un ejemplo. Un ejemplo para hoy. Tenía un hermano que fue asesinado. Alguien lo mató. Con el tiempo fue detenido, enjuiciado y encarcelado. Pero Dios llamó a este hombre tan particular a que fuera a la cárcel, a la celda donde estaba quien había asesinado a su hermano, a decirle, yo te perdono. ¿Cuántos estaríamos acá dispuestos a hacer? Pero él necesitaba sanidad. Fue sensible a la voz de Dios y fue al penal, entró a la celda, le dijo quién era. Yo soy el hermano de quien vos asesinaste. Vengo a decirte que te perdono en el nombre de Jesús. Los métodos de Dios son distintos, son diferentes. Dios sabe por qué. Nos corresponde a nosotros aprender que Jesús es soberano. Que cuando nuestra necesidad es puesta delante de Él, Él tiene todo el poder y la sabiduría para tratar con nosotros de la mejor manera. Pero también nos corresponde a nosotros hacer como este sordo y tartamudo. Quizás el método de Dios nos puede causar disgusto. O pensar que se nos está infligiendo un dolor nuevo para después descubrir que en realidad Dios nos estaba sanando. Aceptemos los métodos que Dios tiene. Yo no sé los problemas que cada uno de ustedes tiene. Algunos sí, todos no. Pero sí sé que Jesucristo tiene un plan y un proyecto para nuestra vida. Y ese proyecto incluye que seamos sanos, que vivamos más sanamente,
Usted no necesita respirar. Necesita ir a los pies del Señor Jesucristo. Tener la humildad de aceptarlo. Lo que Él disponga para nosotros. Dios no va a defraudarnos. Él tiene todo el poder para sanarnos. Ese es parte de su proyecto para nuestra vida.